¿qué tanto impacto o qué tanto puede ayudarte el psicoanálisis a lograr esa vida saludable? El psicoanálisis presupone en el sujeto que lo habita algo que el sujeto desconoce. Se repiten cuestiones en su vida que no sabe por qué, encuentra siempre la misma piedra en el zapato, no sabe por qué. Yo le enseño a que él puede hacerlo. A veces es necesario no mirar para atrás, mirar para adelante. Puede que tú hayas terminado con el pasado, pero el pasado no termina contigo. Hoy tengo el lujo de traer a mi canal a un experto y un licenciado en psicología, 100% enfocado en el nicho del psicoanálisis, y la realidad es que lo voy a entrevistar y poder hacer que comparta con ustedes todo su conocimiento y por qué decidió pasarse al mundo de las redes sociales. Así que la realidad es que quiero que vos te puedas presentar. ¿Cómo te le presentarías a una persona que no te conoce? Bueno, Franco, mi nombre es José Pablo Morán, soy nacido en Bahía Blanca, estudié en La Plata, me recibí de licenciado en psicología y a partir del segundo año de la carrera, que tuvimos una materia de teoría en psicoanálisis, teoría psicoanalítica, ahí se me impregnó, me llegó fuertemente, más allá de lo teórico, lo conceptual, de cuestiones de lecturas previas, etc., el psicoanálisis, Freud, y a partir de ahí orienté mi carrera universitaria y después cuando egresé a focalizar en la clínica, en la terapéutica de dolencias, malestares subjetivos, desde la teoría, la clínica, la ética del psicoanálisis, digamos, ¿no? Tiene todo un recorrido conceptual muy fuerte, histórico, consolidado. Una pregunta que creo que le va a surgir a todo el mundo apenas vea esa introducción es: ¿qué diferencia tiene lo que es el psicoanálisis con la psicología convencional? Y la diferencia básicamente es que el psicoanálisis tiene otro objeto de estudio. Presupone en el sujeto que lo habita algo que el sujeto desconoce, que se puede plantear como en términos de inconsciente. No es que hay otra persona dentro de uno, que uno tiene una doble personalidad, sino que uno hace cosas que a veces no sabe por qué. Se repiten cuestiones en su vida que no sabe por qué, encuentra siempre la misma piedra en el zapato, no sabe por qué. Y las diferentes terapéuticas, digamos, como que toman bastante cuestiones del psicoanálisis, sea para servirse y ayornarlo a su lógica, o por contraposición, digamos, ¿no? Pero apuntan básicamente al pensamiento, apuntan al yo, a la persona. ¿Se puede decir que el psicoanálisis me va a permitir, por ejemplo, entender por qué tengo cierto vacío o por qué me pasan ciertas emociones de mi pasado y demás, y encontrarme con eso? Sí, básicamente. No sé si básicamente, pero uno de los pilares. Hay una película muy interesante que se llama Magnolia, que plantea como axioma en la película: puede que tú hayas terminado con el pasado, pero el pasado no termina contigo. O sea, el pasado se sigue reactualizando en la actualidad y uno no sabe qué está repitiendo. Exacto. Y tus problemas actuales terminan recayendo en cosas pasadas. Claro, así como Freud, no es que el psicoanálisis se plantea ir a la infancia y buscar cuando tenías 4 o 5 años, sino que Freud mismo se encontró, cuando empezó a desarrollar su clínica y a partir de ahí su teoría, de ahí surge el psicoanálisis, digamos, ¿no? A partir de la clínica se va armando una teoría, la teoría va desarrollando la clínica, va haciendo un mix, un macheo, digamos, entre las dos cuestiones. Entonces, encuentra que los pacientes le refieren cuestiones de la infancia y encuentra que los pacientes solos le refieren cuestiones de la sexualidad. Entonces Freud para la oreja y dice: todos repiten lo mismo, ¿no? De la infancia. Entonces, no es que el psicoanálisis se plantea a priori ir a la infancia, sino que la misma persona va hablando. Me acuerdo lo trae él mismo. Claro, tal cosa. Y eso puede tener un valor causal, un valor traumático o no, hay que ubicar esa cuestión. Pero sí, básicamente el psicoanálisis parte como de un vacío, como de un desencuentro, al plantear que el sujeto hablante, a diferencia de los animales, o de lo que plantean otras psicologías que comparan al sujeto hablante con un animal, como si fuéramos un animal evolucionado, no tenemos un instinto que nos guíe hacia el objeto. Estamos siempre en desencuentro con el objeto de satisfacción, con la existencia. Somos, entre comillas, un animal que tiene conciencia de su propia finitud, que tiene desencuentros
leves encuentros con su sexualidad, desencuentros con los otros, que mata a otros. No sé, los elefantes no se matan entre ellos, quizás en términos de supervivencia sí. Pero se parte desde, más que negar el vacío, ubicar Encontrarlo. un vacío, ubicar un vacío. En todo caso, en la época actual de lo que se trata es justamente de vaciar, de hacer un poco de vacío para, justamente, valga la redundancia, vaciar de sentido. La gente viene muy cargada de sentido. Me pasa esto porque esto, porque... Bueno, mucha abundancia de información en internet, entonces la gente, las personas que vienen a consultar vienen diagnosticadas, autodiagnosticadas, lo cual le genera una sobrecarga más a su malestar. Entonces, La realidad es que reflexionando me doy cuenta de que al fin y al cabo, o sea, el 90% de las personas, tanto que me rodean como que trabajan conmigo, sufren un poco con eso y terminan viéndose perjudicadas de no entender por qué es que le pasan las cosas que le pasan hoy en día, no entendiendo su pasado y demás. O sea, me parece como un patrón súper lógico. Y metiéndonos un poco más en el mundo de por qué estamos acá y demás, ¿qué es un poco lo que te motivó a entrar en el mundo de las redes y expandirte a no solamente trabajar de manera local y demás? y en principio una cuestión práctica de poder tener mayor movilidad, de poder estar donde estoy viviendo ahora y viajar y poder atender. Y por otro lado, encontrar, porque atiendo pacientes que viven en otros lugares, encontrar como otra, digamos, subjetividad. Okay. Personas que se encuentran con otras... Expandir tu frente. Claro, exactamente. Interesante. ¿Y eso, qué opinión tenés? Porque ahora que me lo comunicas y que yo llevo trabajando con vos, el psicoanálisis me parece súper interesante, pero siento que todavía no tiene tanto impacto en las redes como podría tenerlo. ¿Cuál es tu opinión de cómo está visto el psicoanálisis dentro de lo que es el mundo de las redes y demás? Y un poco está... Hay una dificultad del psicoanálisis en principio, sí, de poder ser transmitido de manera simple, por temor a que se vulgarice, se degrade la teoría. Entonces, el riesgo es que quede eso reducido como a una suerte de catedral psicoanalítica que solo entiendan los que... Bueno, quizás otras terapias o pseudoterapias que se manejan bastante con la sugestión emplean otro lenguaje, otros términos, okay, y quizás producen un enganche más rápido porque son personas que, ubicándolo objetivamente, esto no es una adjetivación, han hecho un curso, etcétera, pero bueno, tienen ciertos tips, alientan a la felicidad, alientan a que podés resolver en 3 minutos, en 5 sesiones tu problema. Claro, más basado en una sugestión y un dale que vos podés, porque se dirigen al yo, a la persona. Claro. Dale, bueno, etcétera, ¿no? Entonces, el psicoanálisis, yo creo que es un problema del psicoanálisis, de los psicoanalistas, por temor a que se degrade un poco la teoría, porque es muy compleja bajarla. Estar tan basados por ahí en lo que dice la estructura, quizás. Claro, lo que tiene de complejo el psicoanálisis, o no, pues yo voy aprendiendo un poco en este transcurso de lo que estamos trabajando, es como hablar de física, tampoco hacer de psicoanálisis una cosa muy compleja, pero de física cuántica de manera muy simple. Se complica, digamos, ¿no? Pero es un desafío poder simplificarlo sin vulgarizarlo y poder transmitirlo 100%. De una manera que pueda ser escuchada. Pero para mí un gran poder que tiene eso es que al mismo tiempo el nivel de la complejidad que tiene va acorde al nivel del resultado que le entrega a la persona que termina. Definitivamente, porque para poder oficiar de psicoanalista hay que, a diferencia del médico, un cirujano que aprende una técnica y opera una apendicitis sin haber pasado por ser él mismo operado de una apendicitis, un psicoanalista tiene que haber pasado por su propio análisis. O sea, yo no puedo llevar a alguien hacia un lugar donde yo no llegué, ¿no? Entonces, y hay toda una complejidad teórica, todo un desarrollo teórico que permite suavemente ir captando el estilo de la persona, el estilo que tiene esa persona de estar en el mundo, de estar con nosotros, de la forma en que habla, que se habla, ser permeables a eso,
a esa forma, a ese estilo, y desde ahí captar la singularidad de quien consulta. Okay. Y desde ahí ir hablando en ese tono, no imponer una forma. Sino Hay algo que me interesó lo que dijiste, es que no podrías prometerle una transformación a alguien que vos no hayas vivido, básicamente. Sí. ¿Y estarías dispuesto a hablar un poco acerca de cómo fue tu transformación gracias al mundo del psicoanálisis y cómo eso te llevó a enfocarte en eso? De manera resumida. Sí, de manera resumida, era una persona muy, muy inhibida, muy introvertida. Eso logré superarlo en gran parte. No es que me sobra mucha tela a la hora de exponer o de hablar o de comunicar cuestiones en donde tengo un saber, pero sí me ha servido en lo social a ser mucho más extrovertido. En lo que tiene que ver con lo académico, por dificultades propias o un poco más me cuesta, me ha servido para simplificar. Claro. En vez de ir en línea, en espiralada o curva, en algunas cuestiones poder ir en línea recta, ser más pragmático, sin hacer de la vida, que es todo pragmatismo. Hay cuestiones que son más complejas, pero me ha ahorrado mucho tiempo, mucho sufrimiento, y he sabido empezar relaciones, terminar relaciones, poder poner en palabras ciertos desacuerdos con otros, bueno, ir armándome de cómo comencé a cómo estoy hoy, que me sigo analizando después de mucho tiempo, ir armándome una vida. A partir de bastante poco, digamos, claro, donde arranqué, ¿no? Una vida en sentido amplio y concreto, desde lo subjetivo hasta lo más concreto, ¿no? Darme un buen lugar para vivir, tener relaciones no sanas, sino relaciones cómodas, sinceras, fuertes con otros, ¿no? Algo que tiene muy interesante el psicoanálisis y que creo que vos lo aplicás mucho en tu vida, y el hecho de que la gente que por ahí no tiene acceso a esto, o otro tipo de gente por ahí que consume mucho contenido en redes, que seguramente ve este video, es la falta de un estilo de vida saludable dentro de todo. ¿Qué tanto impacto o qué tanto puede ayudarte el psicoanálisis a lograr esa vida saludable quizás? Y el psicoanálisis tiene como efecto, no como objetivo, pero en el transcurso de las primeras entrevistas, de un análisis que puede llevar más o menos tiempo, uno empieza a tener como, ¿cómo no?, otra relación con su propio cuerpo, otro registro de su propia corporeidad, digamos, ¿no? Entonces, empieza a ubicar qué pone de más en las relaciones, digamos, ¿no? Y en ese poner de más, qué se repite, lo cual le genera un sufrimiento, y empieza a captar lo que pone, sin saber que está naturalizado, eso sale inconscientemente. Con el correr de las sesiones va pudiendo ubicar y va empezando a ahorrarse un poco, el dejar de poner tanto, y eso genera un cambio, no sé si de estilo de vida, pero de forma de estar consigo mismo, con otros, de poder estar un poco más en soledad, más retirado. También, no necesariamente, pero hay un efecto de introspección suave, porque la propuesta del psicoanálisis no es que la persona esté continuamente, como sí pasa en otras, psicoanalizándose, pensándose, analizando a otros, sino es una invasión de sentido muy perturbador, pero genera como empezar a dejar en reposo ciertas cuestiones que favorecen cierta introspección. Entonces, alguien puede empezar a mirar películas de otra forma, puede empezar a leer, expandir un poco tu horizonte. Exactamente, expandir tu horizonte, ¿no? Empezar, como yo uso esa metáfora de la llanta de una bicicleta, empezás a dar aire y se empieza a expandir, ¿no? Y el aire te airea, permite que la cosa empiece a andar a tu ritmo, ¿no? Tampoco se puede, lo que hacen las otras terapias es inyectarle, desde un externo, inyectarle aire, ya infla, pero como es de un aire externo, y empieza a andar y se desinfló. O para inflarla hay que recurrir de vuelta. Progresivamente no aprendes a cómo andar tampoco. Exacto. Entonces, bueno, pero tiene como un efecto
no buscado se va dando por efecto, por colateral, por añadidura, un arreglo distinto con la existencia. Y eso va dando, y uno se empieza como a amigar con el propio estilo. Muchas personas vienen como cuestionándose que es su estilo de vida el que los hace desencontrarse con otros, con su vida, y por ahí no es por ahí. Por ahí tienen que redoblar ese estilo. En eso me gustaría que profundices y es cómo llega la mayoría de los personas que hoy en día te contratan o que trabajan con vos. ¿Cuáles son sus emociones, sus situaciones y demás? Personas que bueno, encuentran dificultades. En general, muchas de las consultas tienen que ver con el amor, básicamente de pareja, vínculos de amistad, la crianza de los hijos, pero muchas de las cuestiones, el tema del amor, que da para mucho, sigue siendo, no prescribió, digamos, ¿no? Sigue siendo muy actual, y más en la época, digamos, ¿no? Entonces, dificultades con el trabajo, sobrecargas, sobredemandas, como una tendencia a la dificultad de correrse de la demanda de otros y sobre responder. Claro. Dolencias orgánicas, van al médico, el médico le manda a hacer directamente estudios, vienen con todos los estudios al médico, el médico le dice no tenés nada, y el médico ¿qué dice? Como siempre tiene que tener una respuesta, Sí, tiene que tener una respuesta al médico, el médico dice, bueno, es estrés, es ansiedad, no se va sin nada la persona, pero su cuerpo está afectado, puede tener hipertensión, puede lleva una secuela. Claro, problemas gástricos, y uno va viendo, entonces va viendo que hay el cuerpo está encarnado, algo se le encarnó, y el funcionamiento de ese órgano se ve afectado. Pero no por cuestiones de una patología, de una enfermedad, sino por una cuestión psicosomática, porque tiene encarnado, por así decir, adosado ahí, una emoción, un dolor, un duelo no resuelto, unas palabras sin decir, unas palabras que le fueron dichas, no se las puede sacar de encima, etcétera, ¿no? Y simplificadamente, ¿cómo haces para trabajar esto con estas personas? Que hablen a través de la palabra, tratando, como te decía en un principio, captar la singularidad, tratar qué cuerpo habitan, tratar de ubicar qué relaciones tienen con nosotros, cómo se ubican, cuál es su posición subjetiva e inconsciente con el otro, que se repite y se repite, sea cual sea el semejante que esté enfrente. Captando eso uno va teniendo como un GPS, un mapeo subjetivo, esto medio diciéndolo metafóricamente, ¿no? Y a partir de ahí uno interviene puntualmente. Puede hacer una pregunta, puede hacer una afirmación, puede dar una orden, puede poner cara de no sé nada. Diferentes formas de intervenir que rascan donde pica o donde entran donde la persona no espera que vaya a entrar. Y donde no espera que vaya a entrar es donde realmente le pica. Entonces, pero básicamente es una terapéutica a partir de la palabra, pero no de la palabra filosófica, hablemos por hablar, no es una charla de café. Okay. Es ir a una persona, fíjate vos, ¿no? Que no te conoce, que le podés contar algo que no le podés contar a nadie, muy íntimo, y que esa persona no te va a juzgar, no está escuchándote con el yo, no está para darte una opinión que te la puede dar un amigo, tu mamá, te lo puedes ver en YouTube. Lo que tiene de particular el psicoanálisis y que no tiene otras terapéuticas, no porque sea mejor, sino porque su objeto de estudio lo es distinto, es captar el estilo, la singularidad de quien consulta. Y cada uno es cada uno radicalmente, único y repetible. Y cómo hacer desde ahí una forma de estar en la vida con otros, consigo mismo, etcétera. Siento que esto ya invita mucho a que la gente quiera seguir como conociendo o entendiendo un poco más del psicoanálisis. Y mi última pregunta va a ir basada y enfocada en qué le quisieras comunicar al que está viendo detrás de la cámara acerca de cómo puede impactar el psicoanálisis en su vida.
Bueno, el psicoanálisis no busca un impacto. La cuestión es que se genera como te decía, por efecto. Pero va a generar un efecto que puede ser de impacto o gradual, un efecto en principio de alivio, ¿no? De alivio, un efecto de ubicación de qué sí sufre y de qué no. Muchas personas vienen como muy sobrepensando en que es por acá y en realidad es por acá. Y esto que les era muy complejo, con 2 o 3 palabras que uno puede ubicar, se resuelve. Punto. Y es por acá. O sea, alivio, orientación de su malestar, poder ubicar en qué participa en la creación inconscientemente de su malestar. No es que la persona sea culpable, Sí, lo hace sin saber. Entonces, y ya hay como un impacto inicial en poder poner en palabras, decir, hay personas que vienen y me dicen, yo esto no lo dije nunca en mi vida. Alguien de 50, 60, 70. Sí. Ya eso tiene un efecto de mucho impacto. 100%. Más allá de lo que después uno vaya elaborando, trabajando finamente en sintonía fina, pero en sintonía gruesa, de entrada, eso tiene un efecto de... La persona viene así y un efecto de viraje, un leve viraje de posición, de cambio de perspectiva, de ver para adelante, de ver para atrás. Es como si vos movés el espejo retrovisor del auto. Bueno, vos lo tenías fijo. Una primera escucha, 1, 2, 3 sesiones te permite virarlo. Ampliar tu horizonte. Ampliar tu horizonte. Lo que tiene el psicoanálisis, a diferencia de otras terapéuticas, es que ese viraje lo hace la persona. Okay. Con su mano, con su estilo, con su forma. No se esfuerza. No lo hace sugestivamente el coach, el psicólogo. Mirá, tenés que girarlo 45 grados, tenés que tapar el espejo, no mires más para atrás. No, es tu espejo. Y vos le enseñás a manejar el espejo. Hacé lo que quieras. Yo le enseño a que él puede hacerlo, pero en qué tiempo, en qué forma. A veces es necesario no mirar para atrás y mirar para adelante. Hay como una... Lo que tiene el psicoanálisis es como una artesanía. Se hace con la materia viviente, hablante de quien viene y con la propia. Claro. No es una teoría que recae sobre alguien y para todos es la misma. Yo no puedo trabajar sin la materia, es como... Sí, lógicamente. Bueno, pero invita mucho a... Creo que la gente va a querer seguir sabiendo un poco más. Debajo de este video van a tener las redes de José para que lo puedan ir a seguir y demás y consumir su contenido, o si les interesa también trabajar con él. Así que vamos a dejar el video por acá. Siento que ya hay bastante valor y que invita mucho que la gente quiera seguir conociendo un poco más acerca de esta rama de la psicología tan interesante y tan única como lo es. ¿Algo más quieres decir a la cámara? No, está muy bien. ¿Te parece bien? Sí. Bueno, gracias por ver.